Himno número 94, por la mañana. La mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores, ansiedad, Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre, viene, llora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece y me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotar en su costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando el cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando el cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Hoy tenemos la visita del Dr. Don Galardi. Desde el mes de febrero planificamos esta enseñanza este domingo y él está aquí con nosotros hoy. Ayer los que estuvieron en la conferencia fueron muy bendecidos, ¿no? Todos los que estuvimos fuimos muy bendecidos con su enseñanza, que fue precisa al corazón de la reforma. Y bueno, él está con nosotros compartiendo hoy, estará toda esta semana en el seminario, estará el sábado en nuestro retiro congregacional y también estará el próximo domingo acá. Entonces, además de eso, el hermano Jamie ha aceptado la invitación para ayudarnos en la traducción. Entonces, espero que seamos bendecidos hoy con la presencia de estos dos hermanos aquí presentes. Entonces, hermanos, adelante. Good morning to you in the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo, tengan muy buenos días. I want you to know how much of a delight it is for my wife and I to be with you today. Quiero que sepan cuán gran deleite es para mí y para mi esposa estar con ustedes en el día de hoy. I've been coming to Colombia somewhere around maybe 16 years. He estado viniendo a Colombia por ahí como unos 16 años. And I've been in towns and cities all over the country teaching. Y he estado en ciudades, pueblos, por todas partes enseñando. And what's special for me about today Y lo que es especial para mí del día de hoy is that I've always wanted to try to help build up the Presbyterian wing of the Reformation movement in Colombia. Lo que he buscado hacer entonces es buscar fortalecer el ala presbiteriana del movimiento reformado en Colombia. So it's my honor Así to que para be mí es un here honor estar aquí, to preach the Word of God predicar la palabra de Dios and to be with you. y pasar tiempo con ustedes. I am a Presbyterian. Soy presbiteriano, yo bautista. I pastored the same church for 40 years. He pastoreado la misma iglesia como por 40 años And I retired in 2019. y me retiré en el 2019. So I've been filling my time up with teaching for SRL
and visiting congregations like yours to impart the Word of God. Y he tratado de llenar mi horario y mi agenda enseñando para el SRL y visitando iglesias hermanas como esta. As I said yesterday in the conference, Así como lo decía ayer en la conferencia, we may be separated by language, puede que nos separe el lenguaje, but we are one in the Holy Spirit. pero en el Espíritu Santo somos uno. There's a sense in which all of us Hay un sentido en que todos nosotros are bound together by the estamos Spirit unidos por el Espíritu in the same family. en la misma familia. So you truly are my brothers and my Así sisters. que ustedes son realmente mis hermanos y mis hermanas. I am Yo soy, closer to you estoy más cerca a usted, than I am to my neighbors that I live beside soy más cercano a ustedes que con el vecino que vive a mi lado, back in the United States allá en los Estados Unidos, who are not believers. que no son creyentes. I know them very well. Yo los conozco bastante bien, I'm friends with them, de hecho son mis amigos, but they're not my family. pero ellos no son mi familia. You are Ustedes son mi familia, because of the bonding of the Lord Jesus Christ. debido a la unión del Señor Jesucristo. So having said that, Así let's que- examine the Word of God together. Habiendo dicho eso, examinemos juntos como hermanos la palabra del Señor. And I'm going to have my brother read for us John chapter 19, verses 31 to 37. Y voy a leer para ustedes Juan capítulo 19 del 31 al 37. Juan capítulo 19 versículos 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el que lo vio da testimonio. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. All right. We have 4 historical accounts of the life of Christ in the New Testament. Tenemos 4 relatos históricos acerca de la vida del Señor Jesucristo. We know them as Matthew, Mark, Luke, and John. Los conocemos como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Now, I want you to keep in mind that it is the Gospel of John that is the latest edition of this biography of the Lord Jesus Christ's life. Ahora, quiero que note que el Evangelio de Juan, de hecho, es el último que se escribe acerca de la vida o la biografía del Señor Jesucristo. Some put the date for the Gospel of John somewhere around 70 AD, could be a little bit later, maybe as far as 100 AD. Algunos lo ponen por allí como en el año 70, al año incluso 100 después de Cristo. So Matthew, Mark, and Luke are already written and they're already circulating among the churches. Así que los 3 otros evangelios ya son conocidos por la iglesia y están circulando constantemente por toda la región. And it is John who supplies more additional information about Jesus and what happened at the crucifixion than the other 3. Y de hecho es el evangelio de Juan, es el que añade más información acerca de la vida de Jesucristo y más específicamente acerca de la crucifixión. In particular, regarding our text this morning, En particular, veía esta mañana, John is recording the final moments of Jesus' life. podemos ver que Juan está grabando los últimos momentos
de la vida del Señor Jesucristo. And once again, he's going to be adding some detail that we didn't learn from Matthew, Mark, or Luke. Y nuevamente Él va a añadir algunos detalles que no pudimos ver o que no nos dimos cuenta o que no estaban simplemente en los otros 3 evangelios. Now here's the background. Ahora, aquí está el trasfondo. The previous night, Jesus had been found guilty of blasphemy. La noche previa, Jesús había sido encontrado como culpable de la blasfemia. He was then flogged and he's Fue crucified. azotado y fue crucificado. Verse 25, which we didn't read, tells us that a few women remained close while others were beginning to depart. En el versículo 25 nos dice que unas mujeres se quedaron con Él y que mientras que los discípulos se habían ido. By verse 30, Jesus had died. En el versículo 30 ya el Señor Jesús ha muerto. By verse 34, En el versículo 34, just about everyone had left así ya casi todo mundo se había ido. when the soldier pierces Jesus' side. Cuando el soldado atraviesa el costado del Señor. Now, Jesus would have died somewhere around 3 p.m. in the afternoon. Some put it as late as 4 or 5. Algunos dicen que el Señor Jesús murió por ahí entre las 4 o 5 de la tarde, pero puede ser que más sea como entre las 3. Once again, most people have gone. Nuevamente, es importante que note que la mayoría de las personas se han ido, But John personally stayed. pero Juan, el discípulo, se había quedado. He's about to report something that was not reported to him. He actually saw it with his own eyes. Va a reportar algo que no fue que se lo contaron, sino que él mismo vio con sus ojos. And what he saw Y lo que él vio was the fulfillment of a prophecy. fue el cumplimiento de una profecía. And he believed it has to be written down. Y él creía que debía ser escrita. When we look to the end of the Gospel of John, chapter 19, Cuando vamos al final del capítulo 19, we read these words. leemos estas palabras. Excuse me, John 19:35. Juan capítulo 19, 35. Dice: y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. You hear that? I'm telling you the truth. Si escucha eso que dice, les digo la verdad. Okay? And in this account, I was there. Y en este relato yo estuve ahí, I saw this. yo lo vi. Now, here's going to be the way that we're going to study this text. Ahora aquí vamos a mirar la forma en cómo vamos a estudiar ese texto. Number one, we're going to look at the event. Número 1, vamos a ver el evento. Number two, we're going to study the significance. Número 2, vamos a estudiar su significado. And number three, we're going to be looking for God's purpose. Y número 3, vamos a ver el propósito de Dios. The key verses are chapter 19, verse 33 and 34. We'll read them again. Los versículos clave van a ser del versículo 33 al versículo 34 del capítulo en cuestión. Leeré para ustedes nuevamente. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. So, first, the event. Primeramente, el evento. We ask this question. Nos hacemos la pregunta: Why did the soldier pierce Jesus' side? ¿por qué fue que el soldado le atravesó el costado? I mean, after all, hadn't Jesus suffered enough? Ahora, después de todo, ¿ya Jesús no había sufrido lo suficiente? And by this point, he's already dead. Y para este punto ya el Señor Jesús ha muerto. Why the additional act of cruelty? ¿Por qué el acto adicional de crueldad? Well, here's what we know. Esto es lo que sabemos. The piercing El atravesar el costado del Señor confirms that Jesus actually is dead. confirma de que Jesús realmente murió. And here are the things that we need to understand about this. Y aquí hay algo que debemos entender acerca. Once again, remember, John is writing the latest. Recuérdese que Juan es el último que escribe los evangelios. There were already heresies that were beginning to develop in the first century world and in the first century church. Si usted nota históricamente, en el primer siglo ya empezaban a haber bastantes herejías acerca de la persona de Jesús. One of them was called Doceticism.
Uno de ellos era el docetismo, which is actually a subcategory under Gnosticism. el cual es una subcategoría del gnosticismo. The Gnostics were heretics who considered the spirit to be pure, but the body was evil. Ellos, los gnósticos, decían que el espíritu era puro, pero que la carne era corrupta o malvada. And so they were beginning this teaching. Jesus really wasn't a human being because Así he que- didn't have a body, be evil. Así que ellos empezaron esta enseñanza de que, mira, la verdad es que Jesús realmente no fue un ser humano, porque si él fuera un ser humano como nosotros, sería malvado. Now, as a formed heresy, it really comes into fruition in the 2nd century. Ahora, esta herejía viene a llegar a tener sus frutos mayoritariamente en el segundo siglo. But the ideas of it were already starting to circulate at the time that John was still alive. Pero la idea de esta herejía ya estaba circulando en el tiempo de Juan. So, the piercing of the side confirms Jesus had a real body. Así que el atravesarle el costado al Señor Jesús confirmaba la idea de que el Señor Jesús realmente era un humano. Secondly, Segundo, there were already people who were denying había gente que ya estaba negando that Jesus actually rose from the dead. de que Jesús se había levantado de los muertos. And they were espousing a belief called the swoon theory. Y allí nace lo que sería como la teoría de la transustabilidad, que es la que niega que Jesús realmente padeció como una persona y solamente lo que hizo fue como la teoría del desvanecimiento, es la teoría, que Jesús se desvaneció y no que sufrió realmente. The idea was Jesus didn't actually raise from the dead because he actually fainted on the cross. Y la idea era que Jesús realmente no era que se había levantado de los muertos, porque Jesús realmente lo que había era sufrido un desmayo en la cruz. So later on, when he was seen by the disciples, he had woken up. Entonces, cuando llegó al tercer día y los discípulos vinieron, nada, el Señor se levantó, se despertó. Once again, the piercing of the side that John records, it confirms Jesus was dead. Ahora, nuevamente, para confirmar, el que Jesús fuera atravesado en el costado era un hecho más que confirmaba la muerte del Señor Jesús. But thirdly, we also know regarding the event that there was an Old Testament text that came into play with this story as well. Ahora, tenemos que también tomar en cuenta que había un texto del Antiguo Testamento que entra en la historia. Exodus 21, 22 to 23. Éxodos, Deuteronomy. Deuteronomy 21, 22 to 23. Vamos a Deuteronomio 21, del versículo 22 al versículo 23. Deuteronomio, capítulo 21, del 22 al 23. Leo para ustedes, mis hermanos. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. So there would be a curse on the land Así que habría una maldición sobre la tierra if a body remained too long hung si on a un tree. cuerpo se mantenía colgado de un madero por tanto tiempo. Now we have some examples in Scripture of that actually being played out. Ahora vemos varios ejemplos en las escrituras donde eso sucedió. I'm not going to read them now, but you might want to study them. 1 Samuel chapter 31. Ahora puede que no tengamos tiempo de estudiarlos ahora, pero tenemos en 1 Samuel, 1 Samuel 31. primera de Samuel capítulo 31 2 Samuel chapter 21. y segundo de Samuel capítulo 21. Ahí pueden encontrar varios ejemplos. But also keep in mind that the event was unfolding on a high holy day. Pero toma en cuenta también que el evento se está desenvolviendo en un día sumamente sagrado. It was Passover, and so the Jewish elites would Era- want to get that body off of the cross. La Pascua, así que la élite judía lo que quería era sacar ese cuerpo de ahí porque obviamente transgredía la ley. Now notice, as it unfolds,
the two thieves have their legs broken. Ahora, mientras se desarrolla el evento, podemos ver que los dos ladrones que murieron al lado del Señor le rompen las rodillas o le rompen las piernas. All right, so let me give you a little bit of background here regarding a crucifixion death. Ahora, déjeme darle un poquito de trasfondo de lo que era una muerte por crucifixión. The Romans did not invent crucifixion. Los romanos no se inventaron la crucifixión. It had already been in place for a Ya. number of years. Ya eso había estado siendo ejecutado como por unos 100 años. What they did Lo que ellos hicieron fue was to perfect it. perfeccionarlo. The idea was, how long, what can you do to extend a person's life on the cross, making the agony of the death that much worse? Entonces lo que ellos hacían era como buscar la manera de perfeccionarla tanto así que hacía que la persona que estaba colgada sufriera agónicamente más. So, what happens when someone is hung on a cross, Así que lo que pasa cuando alguien está colgado en la cruz, the Romans actually bent the legs at the bottom a little bit. hacían que las rodillas se doblaran un poquitico. And this was done because the longer a person's hanging on the cross, Y esto se hacía porque mientras más tiempo la persona estaba colgada, gravity is pulling the body down. la gravedad lo que hacía era jalar el cuerpo. And with that, all of the body cavity is being pulled down. Y con ello toda la cavidad corporal. As time moves forward on the cross, Mientras el tiempo va pasando allí en la cruz, because of the downward pressure, debido a la presión, it becomes harder to inflate the lungs. se hace más difícil inflar los pulmones. This is how most people die. They Yes. die because of asphyxiation. Y así es como la mayoría de las personas mueren por asfixia. So what happens is, Así que lo que pasa es in order to inflate the lungs, que para poder inflar los pulmones, the person has to push on those legs, which are nailed, which is uncomfortable, to lift up to insert air into the lung. la persona tiene que empujarse hacia arriba para poder entonces llenar sus pulmones con aire y así poder seguir respirando. But the Romans, even the Romans, had a mercy procedure. Pero incluso los romanos, aunque no lo parezca, tenían un proceso o un procedimiento misericordioso. In Latin, it was called the crucifragium. En el latín tenía el nombre de el crucifragium. And that's whereby they would take a mallet Y or allí- an iron bar, Ahí tomaban un martillo o un mazo and they would smash the legs. y lo que hacían era que le pegaban a las piernas When the legs were broken, y cuando las piernas estaban rotas, the person could not push anymore up to inflate the lungs. la persona ya no podía seguir presionando hacia arriba con sus pies para poder obtener más aire. And this would hasten death. Y esto, por supuesto, lo que haría sería apresurar la muerte. Now, you should know on this, Ahora, usted debe saber it's recorded here in the Bible, de que se registra en las Escrituras, but the depiction was actually validated in 1968. pero que esta muestra o esta imagen fue validada en 1968. el 1969. It was in that year that a skeleton was found in northern Jerusalem. Allí se encontró un cuerpo o un esqueleto en el norte de Jerusalén. It was a man who had been crucified and his legs had been fractured and his bones were in pieces. Y de hecho se pudo encontrar que este hombre que había sido crucificado tenía las marcas, sus pies habían sido quebrados completamente. So the text says Así que el texto dice the two thieves had their legs broken. de que los dos ladrones al lado del Señor habían sufrido el rompimiento de sus piernas. But Jesus is already dead. Pero ya Jesús está muerto. There's no cause to do anything with breaking his legs. Ya aquí no hay razón para romperle las piernas. Chapter 19, verse 32. Capítulo 19, versículo 32. Leo para ustedes. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. It's at this point that unexplainably Es a este punto en que de manera inexplicable a soldier
pierces Jesus' side with a spear. Un soldado le atraviesa el costado al Señor Jesucristo. Now, this would have been about a 3.5-foot spear. Ahora, esto puede que sea una lanza de aproximadamente unos 3 pies y medio, 1 metro más o menos. Some have wrongly thought that Jesus was hanging on a cross maybe somewhere between 15 and 20 feet high. Algunas personas piensan en la cruz como algo que está realmente elevado, algo que está muy por encima del alcance. That is actually wrong. Y eso es completamente erróneo. He would have been somewhere around 6 to 10 feet. Se cree que estaba como por ahí a unos metro 70, 2 metros más o menos. So a soldier with average height with a 3.5-foot spear would very easily be able to get that into Jesus' side. Así que un soldado con una lanza de 1 metro fácilmente podría alcanzar el costado del Señor. Now look at your Bibles very carefully. Ahora mire su Biblia muy cuidadosamente. I want you to note verse 33 and 34. Ahora quiero que usted mire los versículos 33 y 34. You'll notice that both of those verses begin with the conjunction word but. Usted notará que esos versículos comienzan con la conjunción pero. In Spanish, like English, En español, así como en inglés, you have the same word being translated there as but. se traduce la misma conjunción, aunque por efectos de estilo podemos encontrar más y pero. But in the original Greek, they're not the same words. Pero en el griego no son el mismo. The second use of the word but El segundo uso de la palabra pero in Greek is a very hard adversative. es un adversativo más fuerte. So, here's how this would read. Así que así es como se leería. I'm going to read this and then you just translate. Ok. Okay? Verse 33. Versículo 33. But coming to Jesus, Pero viniendo a Jesús, when they saw that he was already dead, cuando vieron que ya estaba muerto, they did not break his legs. no quebraron sus piernas. Verse 34. Versículo 34. But, Pero, you see that? si lo vieron, John is calling our attention to something extraordinary here. Juan está llamando la atención a algo más extraordinario aquí. And we can miss it in the translation. Y es cierto que se puede perder en la traducción. There's something more here than just simply hatred. Aquí hay algo más que simplemente odio. That's the event. Now let's move on to the significance. Ese es el evento. Ahora vayamos al significado. What's going on here is that there's a fulfillment of the Old Testament scripture. Lo que estamos viendo aquí es un cumplimiento de una escritura del Antiguo Testamento. Exodus chapter 12, verse 46. Éxodo capítulo 12, versículo 46. Right here we're talking about the Passover lamb that would be eaten in everyone's home on an annual basis. Aquí el contexto es el cordero pascual que está siendo comido en cada una de las casas. Leo para ustedes, Éxodo 12, 46. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. You hear that there? You are to have that meal and that lamb. Do not break its bones. Si ven que dice claramente, te comerás la carne, pero no romperás ningún hueso. David, in a prophetic way, Psalm 34, verse 20, listen to what he says. Mire lo que dice David en el Salmo 34, versículo 20. Él sostiene todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Okay? He keeps all of his bones. Todos sus huesos serán sostenidos o Not one of guardados. them is broken. Ninguno será roto. So number one, Así que número uno, we know this is what the soldiers did not do. sabemos que esto fue algo que los soldados no hicieron. They did not break any of his bones. Ellos no rompieron ningún hueso del Señor. Jesus was the perfect Passover lamb that was being Jesús presented. Fue ese cordero pascual perfecto que había sido guardado. Now, let's examine what the soldiers did do. Ahora, miremos lo que los soldados sí hicieron. Listen to Zechariah chapter 12, verse 10. Mire lo que dice Zacarías 12, versículo 10.
The prophet speaks centuries earlier, and he says this. El profeta habla siglos antes y dice, Zechariah 12:10. No, it'd be a minor prophet. Zacarías 12:10 dice para ustedes: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. So the prophet prophesies in the Así first que person. el profeta hace la profecía en la primera persona. You have pierced me. Me han traspasado. This fits also with Isaiah chapter 53. De hecho, eso también cabe con Isaías 53. He was pierced through for our transgression. Fue atravesado por nuestras transgresiones. Again, what the soldiers didn't do was to break any of his bones. Nuevamente, lo que los soldados no hicieron fue romper ningún hueso. But what they did do, Pero lo que sí hicieron they pierced his side, fue atravesar su costado, which was a prophetic word of what would take place. que era una palabra profética que vendría a llegar a ser cumplida. Now these prophecies of Zechariah and Isaiah Ahora, estas profecías de Zacarías e Isaías, and Psalms, e incluso de los salmos, they could have been forgotten. puede que se nos hayan incluso olvidado. But John in his last gospel account is saying this has to be included. Pero Juan, en el último relato del Evangelio, dice, ven acá, esto hay que incluirlo. The Holy Spirit was adding information. El Espíritu Santo estaba añadiendo información. Now, let's look at this medically. Ahora, vamos a verlo. What happened? Lo que pasó. We know that blood and water came out. Sabemos que sangre y agua salieron de él. That is, the spear penetrated what's called the pericardium around the heart. Eso quiere decir que la lanza atravesó el pericardio, que está al lado del corazón. The pericardium is a fluid sac around the heart. El pericardio es una bolsita de fluidos que está alrededor del corazón And it has water in it. y tiene agua en él. So the water was pierced that bag as well as the heart. Así que tanto el pericardio como el corazón fueron atravesados. When that happened, we had blood and water Y coming out. cuando eso sucede, ¿qué pasa? Que tanto agua como sangre salen expulsados. Now, in regards, we're still working on this idea of significance. Ahora, aún todavía estamos trabajando en la idea del significado. I want you to note the blood. Ahora quiero que noten la sangre. I want you to think about the blood. Quiero que piensen en la sangre. Okay? What we have here is a picture of the atonement. Lo que tenemos nosotros aquí es una imagen de la expiación. The Day of Atonement was set forth in Leviticus chapter 16. El día de la propiciación o de la expiación había sido puesto por el Señor en Levítico 17 And also chapter 17. y también en el versículo 16. Look at verse 11 of chapter 17 of Vamos Leviticus. a ver el libro de Levítico capítulo 17 versículo 11. Levíticos 17 versículo 11. Leo para ustedes, mis hermanos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Okay, you see that word that's used twice there, atonement. Si ve la palabra que se usa ahí dos veces, expiación. The Hebrew word there is kafar. La palabra en hebreo es kafar, It means to cover. que quiere decir cubrir. The atonement would
cover our sins. Así que la expiación cubriría nuestros pecados. Just as you came here this morning and you're all wearing clothes, Así como ustedes llegaron esta mañana y todos están vistiendo sus ropas, those clothes cover your nakedness. esa ropa cubre su desnudez. It's the Day of Atonement that the blood Es el día de la expiación donde la sangre would cover our souls cubrirá nuestras almas for the forgiveness of sins. para el perdón de pecados. Listen to the Hebrews writer, chapter 9, verse 22. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Leo para ustedes. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Everything is about the blood. Todo se trata de la sangre. Without the blood, there's no cleansing. Sin la sangre no hay lavamiento. It wouldn't have been sufficient to have Jesus' hands pricked and splatter the cross with blood. No hubiese sido suficiente solamente con tener la sangre de Jesús siendo derramada en la cruz. There had to be enough blood to exit his body to warrant death. Debe haber la suficiente sangre saliendo de su cuerpo para poder hacer como tal la expiación. Here's how Jesus talked about it. Matthew chapter 26, verse Y así 28. es como el Señor Jesús habla de ello. Mateo capítulo 26, versículo 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Leo para ustedes, mis hermanos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesus is the fulfillment of that day of atonement. Jesús es el cumplimiento de ese día de expiación. Except his blood is the final blood. Su sangre es la sangre final. Now, this is the doctrine of justification. Ahora, aquí vemos la doctrina de la justificación. Every one of you should know that word. Todos ustedes deben conocer esa palabra. It is a biblical word. Es una palabra bíblica. Justified, justified, justification. They're all in your Bible. Justificado, justificación. You should teach them to your children. Usted debe enseñarle a sus niños. When you ask them, what does justification mean? Cuando le pregunte qué significa justificación, They should be able to give you an answer. ellos deben darle una respuesta. Justification is the event of when we are declared righteous. La justificación es el evento donde se nos declara justos. Ladies, I use this illustration out of your own lives. Señoritas, utilizo esta palabra de sus vidas. A woman Una mujer is either pregnant or está not. embarazada o no embarazada. No woman is almost pregnant. Ninguna mujer está casi embarazada. She either is or she is not. Ella está embarazada o no está embarazada. You are either justified or you're not justified. Y así pasa con la justificación. O eres justificado o no eres justificado. It is an event whereby God declares you're just. Es un evento donde Dios declara a la persona como justo o justa. Based upon the effectual blood of Christ, Basado en la sangre efectiva del Señor Jesús, you are declared justified. usted es declarado justo. Not because of something you did. No por algo que usted hizo. In fact, there's nothing that you did. De hecho, no hay nada que usted haya hecho. It's all about what Jesus did. Todo es acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Someone we could say, they're either a Christian or they're not a Christian. Se puede decir que o es un cristiano o no es cristiano. No one is almost a Christian. Nadie es casi cristiano. They either have it or they don't. Ellos o son o no son. This is what the blood represents. Y eso es lo que la sangre representa. The sword pierced his side, blood came out, and it represents the doctrine of justification. Esa lanza que atraviesa el costado
y que representa justamente la justificación por la sangre. Now, because it's a Presbyterian church, Ahora, debido a que esta es una iglesia presbiteriana, you're learning about the Westminster Confession of Faith. usted está aprendiendo acerca de la confesión de Westminster. You're learning about the Westminster Shorter and Larger Catechism. Está aprendiendo acerca del catecismo mayor y menor. And in all three of those documents, you're going to have definitions with scriptures talking about justification. Y en todos tres documentos usted va a tener significado o entendimiento sobre lo que la palabra justificación quiere decir. Use that term. Utiliza ese término. It's your life. Es tu vida. But then we also have Pero luego también tenemos not just a description of blood, no solamente una descripción de la sangre, but we also have a description of water. también tenemos una descripción del agua. Now, the water Ahora. is used in Scripture El agua se utiliza en las escrituras for cleansing and Para- purification. limpiar y purificar. In Leviticus chapter 11, we won't read it. En Levíticos capítulo 11, no lo leeremos. There's instructions there for purifying items with water. Ahí hay instrucciones para purificar los elementos con agua. In Exodus chapter 30, En Éxodo capítulo 30, the laver was filled with water that was positioned in the tabernacle. allí las cosas eran limpiadas con el agua que era puesta en el tabernáculo. It was here that the high priest would purify himself. Allí era donde el sumo sacerdote incluso se purificaría a sí mismo. Now listen to the Apostle Paul as he writes to young Titus, Ahora, escuchen lo que el apóstol Pablo le dice al joven Tito. chapter 3, verse 5. Capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no con la base de obras, las cuales hallamos... Titus. Titus. You got it? Okay. All right. Él nos salvó no bajo la base de las obras que hayamos hecho en justicia, sino según a su misericordia, por el lavamiento de la renovación y la regeneración por el Espíritu Santo. You hear that idea of a washing of regeneration. Sí se dio cuenta de allí la idea del lavamiento para la regeneración. Now listen carefully. Ahora escuche cuidadosamente. The blood represents justification, La sangre representa la justificación, while the water mientras que el agua represents representa sanctification. la santificación. While justification is an event, Mientras que la justificación es un evento, sanctification is a process. la santificación es un proceso. You see that? ¿Sí lo ven? Once somebody is justified, that's the moment they walk into the kingdom of God. Cuando una persona es justificada es cuando esa persona entra al reino de Dios. From that moment moving forward, de ese momento hacia adelante, until they take their last breath on the hasta planet, el último aliento que den sobre la tierra, the Holy Spirit is sanctifying them. el Espíritu Santo está santificándoles Because we continually become impure debido a que constantemente nos mancillamos because of sin. debido al pecado. What good would it be if we were justified Qué bien sería que fuéramos justificados and all of our past sins were forgiven, y todos nuestros pasados pecados perdonados, but what about the sins that happen every day? pero ¿qué hay con los pecados que empiezan a pasar desde ese momento en adelante? It's the work of the Holy Spirit sanctifying, and that word sanctifying has the idea of becoming holy. Y esa idea de santificación, la cual es a la que nos introduce el Espíritu Santo una vez hemos sido justificados, es de hacernos santos. So, in this spearing of the side, we have these two great Christian doctrines. Así que en el atravesamiento del costado de Jesús podemos ver dos doctrinas: Justification, la justificación, sanctification, la santificación, both biblical terms, ambos términos bíblicos, theological terms, términos teológicos, and we should use them in our families. y debemos usarlo en nuestras familias. We teach them to our children. Hay que enseñárselo a los niños. Think of it this way. Pensémoslo de esa manera. Both of them Ambos are two great rivers. son dos grandes ríos. There's a river of blood, Hay un río de sangre and there's a river of y water. hay un río de agua. In Psalm 46, En el Salmo 46, the psalmist says, don't read it.
There is a river whose streams make glad the city of God. Dice, hay un río que puede lavar la ciudad del Señor. Ezekiel foresaw a great river that would supply life to all the living. Ezequiel vio un río que le daría vida a todos los seres. It's a river of blood. Hay un río de It's a sangre. river of water. Hay un río de agua. And we are floating down those rivers. Y nosotros estamos en ambos ríos. Now notice something here. Ahora, nótese algo aquí. In John's description, En la descripción de Juan, it's not bloody water no es agua sangrosa or watery blood. o sangre acuosa. There wasn't the sign here that wasn't being given. They weren't mixed. Lo que vemos aquí era que no estaban mezclados. There was a free flow of each. Porque había un fluir libre de ambos. One for sin Uno para el pecado and the other for y impurity. el otro para la impureza. Listen to Zechariah as he prophesies about this. Escucha a Zacarías cuando profetiza. Chapter 13, verse 1. Capítulo 13, versículo 1. En ese día, una fuente será abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para el pecado y la impureza. Both sin, which required justification, Tanto el pecado necesita justificación, and impurity, which requires sanctification. pero la impureza también necesita ese lavamiento. There would be no dam blocking the flow of the river of blood No va a haber represa que pueda aguantar el río de sangre, and the river of water. tampoco el río de agua. When you see one, you see the other. Porque cuando usted ve al uno, juntamente estará el otro. But they are distinct. Pero son distintos, They're not mixed. no se mezclan. But there's something else here. Pero hay algo más. Another thought regarding this river of blood. Otro pensamiento en lo que concierne a este río de sangre. Now, if you know anything about your Bible, Ahora, si usted conoce algo de su Biblia, you know that the Bible is all about blood. usted sabe que la Biblia más que todo enfatiza es la sangre. Blood is all over the Old Testament. Porque en todo el Antiguo Testamento encontramos sangre. And the Hebrews writer said, without the shedding of blood, there's no remission of sin. Y de hecho el autor de Hebreos, así como leíamos, decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión. In fact, there are critics of Christianity that say, you know, that Christian religion, it's a slaughterhouse religion. De hecho hay algunos críticos de la religión cristiana que dicen, mira, ese cristianismo, eso es un matadero, eso es pura sangre. Because it's blood, blood, blood. Porque ahí es pura sangre, sangre, sangre. But there's something strange here. I wonder if you've noticed it before. Pero hay algo extraño aquí, no sé si usted se había dado cuenta. Where is the mention of blood? ¿Dónde está la mención de la sangre? We have Matthew, Mark, Luke, John. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Every single one has a crucifixion account. Todos ellos tienen un relato de crucifixión. Now, everything that's written in the Bible is important. Ahora, todo lo que se escribe en la Biblia ciertamente es importante. But when you see something repeated, Pero cuando uno ve que algo se repite, there's something the Holy Spirit is drawing our attention to. es posible que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestra atención a eso. In the case of the crucifixion, En el caso de la crucifixión, it's not recorded once or twice. no se registra una o dos veces, It's in all four accounts. se registra en todos los cuatro relatos. Curiously, Curiosamente, where's the blood? ¿dónde está la sangre? In Matthew's account of the crucifixion, En el relato de Mateo de la crucifixión, there's nothing said about blood. no se dice nada de sangre. In Luke's account of the crucifixion, En el relato de Lucas de la crucifixión, there's nothing said about the blood. no se dice nada de la sangre. In Mark's account, En el relato de Marcos, there's nothing said about blood. no se dice nada de la sangre. And in John's account, Pero en el relato de Juan, there is nothing said about blood de la misma manera, no se dice nada de la sangre until after Jesus is dead. hasta después de la muerte de Jesús. Now, we know Ahora, sabemos that while it is Pilate and the Jews that put Jesus on the cross, que fue Pilato y los judíos que pusieron a Jesús en la cruz. behind all of that, though, God
had him on the cross. Detrás de todo eso fue Dios quien lo puso en la cruz. Isaiah says Isaías dice it pleased God to crush him. que le plació a Dios quebrarle. He also says he was smitten of God, Isaiah Se 53. nos dice en Isaías 53 que fue azotado de Dios. And Paul remarks in Romans Y Pablo hace un resalta en Romanos, perdón, that God did not spare his own son, but delivered him up for us all. dice que Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. God put Jesus on the cross. Fue Dios quien puso a Cristo en la cruz. Now, we have all of this emphasis about blood throughout the sacrifices in the Old Testament. Ahora, sí es cierto, tenemos todo este énfasis de la sangre en todo el Antiguo Testamento. Jesus said, if you don't drink my blood and eat my flesh, you'll have no part in the kingdom of Y God. de hecho, el sí mismo Señor Jesús quien dice que quien no bebe mi sangre y come mi carne no tendrá parte en el reino de los cielos. But there's no mention of blood. Pero no hay mención de sangre. But we know it had to be present, right? Pero sabíamos que tenía que estar presente. There was a scourging that took place. Porque ciertamente hubo un flagelo que tomó lugar. 39 lashes on Jesus' back. 39 latigazos en la espalda. Many people who were scourged did not even survive the scourging. De hecho, muchas personas que eran flageladas ni siquiera sobrevivían al flagelo Because of the effusion of blood. debido a la cantidad de sangre que se perdía. And then there was the carrying of the cross. Y luego llevaba el cargar de la cruz, Locked over his shoulder that was already raw from the whipping. ese hombro que ya había sido lacerado por tanto azote. There was a crown of thorns crushed into his head. Había una corona de espinas atravesando su cabeza. There had to be blood present there. Si es cierto, tenía que haber sangre ahí. There were spikes put into his hands. Hubo clavos puestos en sus manos. There had to be blood present there. Ciertamente habría que haber sangre. There were spikes present in his legs. También en sus pies. There had to be blood present there. Ciertamente debió haber habido sangre. The crucifixion is the apex of La, the plan of redemption in the Bible. la crucifixión, él es el ápice de la historia de redención. It's about the blood covering our sins. Se trata de la sangre cubriendo nuestros pecados. And strangely, Y de manera extraña, we have none of the gospel writers talking about blood. no tenemos a ninguno de los evangelios hablándonos de sangre. So I'm thinking about this. Así que lo que pienso es God is the one who put Jesus on the cross. de que Dios fue quien puso a Cristo en la cruz. He's conducting the sacrifice for sin. Es el mismo Dios quien está llevando a cabo el sacrificio por el pecado. And so here's the question I ask you. Así que esta es la pregunta. Was there ever another account in the Bible ¿Hubo otro relato de Dios en la Biblia where God conducted a sacrifice with no mention of blood? donde Dios hizo un sacrificio y no se mencionó la sangre? There was. Sí lo hubo. There was another. Hubo otro sacrificio. There was another. Hubo otro. When our first parents sinned in the garden, we read in Genesis chapter 3 verse 21. Leemos en Génesis capítulo 3 cuando nuestros primeros padres pecaron. Leo para ustedes Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. God killed these animals. Dios mató a estos animales, He shed their blood derramó su sangre to cover Adam and Eve. para cubrir a Adán y Eva. That blood that came out of those animals enabled them to be covered. Esa sangre que fue derramada por los animales les permitió And ser yet, cubiertos. there's no mention of blood in Genesis 3. Sin embargo, no se menciona sangre en Génesis 3 There's no mention of blood in 4 accounts of the crucifixion. y no hay mención de sangre en los 4 relatos de la crucifixión. There is a literary device in Hebrews. Aquí hay una figura literaria en hebreo. In Hebrew, like Greek and Spanish, there are ways that the writers would try to draw attention or accentuate something in the Hay text. formas en que los autores buscan llamar la atención de sus lectores, tanto en hebreo, español como también
en cualquier lenguaje. Sometimes we put type in boldface or italics or quotation marks. Algunas veces los ponemos en cursiva, otras veces los ponemos en negrita, otras veces les ponemos estas entre comillas. In Hebrew, they used often what's called an inclusio. En hebreo se utiliza uno que se llama el inclusio. It's when the writer uses the same wording at the beginning and closes with the same wording at the end. Y es cuando el autor empieza con el mismo fraseado al inicio e incluso utiliza ese fraseado al final. Many of the Psalms have that kind of language. De hecho, si usted mira los salmos, muchos tienen esa forma. The inclusio kind of works like bookends. De hecho, el inclusio trabaja así como si fuera el inicio y el final del libro. A similar wording at the front, a similar wording at the back to emphasize what's going on in the middle. Un fraseado en el inicio, un fraseado al final para hacer énfasis entre lo que está en el medio. Now, I cannot tell you this is an inclusio, Ahora, yo no puedo decirle que este es un inclusio, but I am telling you pero lo que sí les digo es similar and it's deliberate. Similar en su entrega, en la forma en que se dice. Think of those bookends. Piense en esos dos finales. Do you see it? ¿Lo ve? Do you see it? ¿Lo ve? It's the beginning of trouble Porque es el comienzo del problema and the end of trouble. y el final del problema también. It was the beginning of sorrow Fue el principio de dolores and the end of sorrow. y el final de los dolores. It was the beginning of death Fue el principio de la muerte and the end of death. y el final de la muerte. It was the beginning of alienation Fue el principio de la alienación and the end of alienation. y el final de la misma. It was the beginning of the certificate of debt Fue el principio del certificado de deuda. and it was the end of the certificate of Fue el debt. final del certificado de deuda. It was the beginning of no peace Fue el inicio de la no paz and it was the beginning of peace assured. y fue el certificado de la paz asegurada. There had been no place setting for you at the table of our Lord. No había lugar para ti en la mesa del Señor, Now you have a place setting assured. pero ahora una silla te aguarda. The earlier gospel writers had written their accounts of Jesus' life. Los anteriores autores habían contado los relatos del Señor, But the Holy Spirit was delivered, adding final details in John's Gospel. pero el Espíritu Santo estaba dando mayor información al final del Evangelio de Juan. John saw the soldier. Juan vio al soldado, He saw the spear. vio la lanza, He saw the water. vio el agua, He saw the blood. vio la sangre. The soldier had no idea what he did. El soldado no tenía idea de lo que hizo. You are justified. Tú eres justificado, You are being sanctified. estás siendo santificado. You have a river of justification Tienes un río de and justificación, a river of sanctification. pero también uno de santificación. Let me close with this illustration. Déjeme cerrar con esta ilustración. I grew up in the state of Pennsylvania, in Yo the United crecí States, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, and in a city known as Pittsburgh. y hay una ciudad que se llama Pittsburgh. What made that city important Lo que hizo a esa ciudad importante was its geography. fue su geografía. There are two great rivers Hay dos grandes ríos that flow together and they meet. que fluyen y se encuentran, And that city was built right in the center of that apex. y allí esa ciudad fue construida en medio donde estos dos se encuentran. It's the Monongahela River Es el río Monongahela and the Allegheny River, y el río Allegheny, and they form the Ohio River. y ellos ambos forman lo que es el río Ohio. Listen, Escuche, the river of justification el río de la justificación and the river of y sanctification el río de la santificación are distinct. son distintos, They don't mix, no se mezclan, but they come together pero llegan juntos in the gospel. en el Santo Evangelio. That's the good news of Esas your son salvation. las buenas nuevas de salvación. That's what makes every day a good day. Es por eso que todos los días son buenos días. Greatest problem in life is solved. Tu más grande problema en la vida se ha solucionado. Just, Tú eres justo sanctified.
y santificado. Blood, Sangre water. y agua. In Jesus' name. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.